Recuerda seguirme en todas mis redes sociales @elprofe.anal. Órganos genitales masculinos. Bienvenidos a la sesión número 5, órganos genitales masculinos. Los objetivos de esta sesión es que el estudiante pueda identificar las envolturas del testículo, escroto, con su túnica de dartos, fascias espermáticas externa e interna, reconocer la configuración interna del testículo, los séptulos, los lóbulos mediastinos, túbulos seminíferos, localizar la vía espermática, el epididimo con su cabeza, cuerpo y cola, localizar la próstata y reconocer sus lobos e istmos, y ubicar la vena dorsal del pene, las arterias dorsal del pene y algunas correlaciones clínicas más relevantes con respecto al órgano genital masculino. Para introducir un poco el tema del sistema genital masculino, debemos observar o debemos tener presente cómo se desarrollan originalmente los testículos. Estos se desarrollan en la pared abdominal posterior. Normalmente antes del nacimiento atraviesa el canal inguinal, que hace referencia a esa región, y a través de este canal la pared abdominal anterior se atraviesa específicamente desde la pared posterior del abdomen, atraviesa la pared abdominal anterior hasta el escroto en el perineo. Durante el descenso los testículos van a arrastrar consigo vasos linfáticos, nervios, arterias, así como sus principales conductos de drenaje, que es el conducto deferente. Cada testículo tiene una forma elipsoide. Este se continúa desde la pared anterior y se proyecta en el escroto. El cordón espermático es la conexión en forma de tubo entre esa bolsa del escroto y la pared abdominal. Los testículos están situados en el escroto, siendo el izquierdo más bajo que el derecho. Son órganos ovoides que se consideran de una consistencia dura, su superficie es lisa y blancuzca. Miden aproximadamente 4 centímetros de longitud, 3 centímetros de ancho y 2,5 centímetros de espesor. Pesan aproximadamente 20 gramos cada testículo y tiene dos extremidades, una superior, otra inferior, dos caras, una medial y lateral, y son aplanadas. Están separadas por un borde anterior libre y un borde posterior cubierto por el epididimo y los vasos del funículo espermático, que serían específicamente, ese sería el epididimo, esos serían los vasos del funículo espermático. En esta imagen podemos observar desde una vista lateral el epididimo, esta sería la vista con la cara posterior de los vasos del funículo espermático. Si aún no te has suscrito, suscríbete a mi canal, dale like y comparte. Recuerda seguirme en mis redes sociales @elprofe.anal. El epididimo es un órgano de forma de coma, es así descrito en la literatura, extendido sobre el borde posterior y la pared adyacente de la cara lateral del testículo. La cabeza sobresale sobre la extremidad superior del testículo, que sería esa región. El cuerpo está separado de la pared posterior, de la parte posterior de la cara lateral del testículo por el seno del epididimo, por donde se imagina una prolongación de la túnica vaginal, y la cola, que es inferior de menor calibre, que se continúa con el conducto deferente. El testículo está cubierto por la túnica albuginea, esa sería la túnica albuginea del testículo, que es la más externa. Vamos a describir las diferentes capas desde la parte más interna hasta la más externa. Aquí estaríamos observando desde una vista superior, un corte transversal. La túnica albuginea es una membrana fibrosa resistente que va a cubrir las caras profundas como tal del testículo. Este va a desprender en unos séptulos que se dividen incompletamente en unos lóbulos, que hacen referencia ya a esa región que nos están señalando. Hay aproximadamente entre 200 a 400 lóbulos que convergen hacia atrás para formar a lo largo el borde posterior del mediastino del testículo. Esta es una masa del tejido denso continuo a la albuginea. En esta imagen podemos observar mejor cómo todos esos lóbulos, esos septos, van a estar distribuyéndose en esa región del testículo. En esa imagen nos representa aproximadamente 6 metros del epididimo. Este está constituido por un conduelo muy flexuoso, apelotonado sobre sí mismo, que si uno lo extiende mide aproximadamente unos 6 metros. Todos los conductillos aferentes podemos observar
cómo ellos se van reuniendo, se van primero formando de manera recta y se aglomeran para formar pequeñas masas cónicas, los cuales el epididimo va a desembocar un conducto único para continuar con la cabeza, el cuerpo y la cola y finalizar en el conducto deferente. Hablemos sobre la vascularización, los vasos y la parte nerviosa. Ambos órganos reciben su vascularización esencialmente por la arteria testicular, cuyo origen proviene a nivel de la arteria aorta abdominal a nivel de L1 o L2. Recordemos que desciende inicialmente, también es conocida como los vasos gonadales, tiene un largo trayecto retroperitoneal, cursa luego en el folículo espermático y alcanza el borde posterior del testículo. En esta imagen podemos observar cómo desciende, entra por el canal inguinal y ahora se dirige hacia el borde posterior del testículo. En esa imagen podemos observar cómo estaría ingresando esos vasos hacia la región y el borde posterior del testículo. Otro de los vasos que van a estar irrigando esa región del testículo y el epididimo es la arteria del conducto deferente. Esa es una arteria de la arteria umbilical. Acompaña el conducto hasta el testículo y da una rama epidimaria para su intermedio o directamente se asomosa con la arteria testicular. En esta imagen podemos observar la arteria del conducto deferente desde una vista lateral derecha y esa sería la arteria umbilical. Aquí podemos observar cómo sale específicamente de esta rama. Las arterias testiculares, aquí podemos observar la arteria escrotal posterior que ya viene de la arteria perineal y la arteria rectal pudenda interna específicamente. En esta imagen podemos observar las estructuras vasculares que están pasando por todo el canal inguinal y llega directamente hacia la región del testículo. Justo irrigan las túnicas del funículo y el testículo pues van a dar las arterias cremastéricas y escrotales. Las venas del testículo también se dirigen hacia el borde posterior del órgano con las venas del epididimo. Se asciende por el cordón espermático donde se organizan en dos grupos que forman el famoso pleso pampiniforme. Es el grupo anterior que es un poco más voluminoso que podemos observar en la imagen y ese acompaña la arteria testicular, mientras que el grupo posterior de ese pleso pampiniforme acompaña el conducto deferente. Los nervios testiculares provienen del plexo testicular, este último deriva del plexo renal y del plexo intermesentérico, y este acompaña la arteria testicular. Contiene fibras simpáticas esencialmente vasomotoras porque toman origen en los segmentos torácicos inferiores y fibras parasimpáticas provenientes del tronco vagal. Las consideraciones clínicas del testículo y el epididimo hacen referencia a la palpación del escroto. Este se localiza de consistencia homogénea y elástica del testículo con una sensibilidad particular. El epididimo no se palpa muy bien, sino a nivel de la cabeza y de la cola. También encontramos la exploración acerca del espermograma y la dosificación hormonal a través de la biopsia testicular. Pues finalmente se hace para identificar cómo se encuentran los espermatozoides, qué tan fértiles son y demás. Y por último, también nos representan la exploración radiológica del epididimo. Eso se hace por pacificación de las vías seminales, se visualiza su permeabilidad y sus posibles alteraciones. El dolor del testículo es traumatizado o inflamado, es tan intenso que puede ocasionar incluso síncope. Dentro de las consideraciones clínicas del testículo y el epididimo se conoce como la ectopia del testículo criptonarquismo, que hace referencia cuando el testículo queda atrapado entre la cavidad abdominal e inguinal. El testículo ectópico generalmente es estéril, pero es capaz de producir secreción endocrina. De ahí la necesidad de un tratamiento hormonal muy precoz antes del crecimiento de los conductillos seminíferos y la aparición de las primeras espermatogonias, lo cual sucede antes de los 6 años. Otra de las consideraciones clínicas hace referencia cuando hay una torsión espermática del cordón específicamente espermático. El apéndice del epididimo y el testículo puede sufrir una torsión muy dolorosa.
Otra de las consideraciones clínicas hacen referencia a los espermatoceles. Son conductillos aberrantes, de los cuales pueden ser el origen del espermatoceles o quistes intraescrotales por retención de espermatozoides. Por su parte, el conducto epidimario puede presentar dilataciones o verdaderamente divertículos que constituyen los quistes del epidimo. Un defecto entre la unión del testículo y el epidimo. También vamos a observar el varicocele. Este hace referencia cuando hay una dilatación varicosa del pleso pampiniforme alrededor de todo el conducto deferente. Efectivamente se da más frecuentemente del lado izquierdo. Esto puede obedecer a factores hemodinámicos todavía en controversia. Sin embargo, describen que por ser de mayor longitud la vena testicular izquierda, el cual desemboca en un ángulo recto hacia la vena renal, la comprensión de esta vena entre la aorta y la arteria mesentérica superior puede deberse a que sea más probable que el del lado izquierdo, pues de varicocele, que el del lado derecho. Se plantea que cuando haya este tipo de consideración clínica se puede realizar un procedimiento quirúrgico que es la ligadura de la vena testicular, que parece ser un procedimiento seguro para el paciente y poder pues modificar el pleso pampiniforme. Continuamos con el conducto deferente. El conducto deferente primero es tortuoso, se continúa como la cola del epidimo, con lo cual forma un codo abierto hacia adelante y hacia arriba. Asciende rectilíneo a lo largo de la cara medial del epidimo, cerca del borde posterior del testículo, y aumenta su espesor para tener un diámetro exterior de aproximadamente entre 2 a 3 milímetros. Al llegar a la parte anterior del cuerpo del epidimo, el conducto cambia de dirección y asciende verticalmente en funículo espermático hacia el anillo inguinal superficial. El conducto deferente se extiende desde el epidimo, que hace referencia a todo esto, hacia el conducto eyaculador, que desemboca en la parte prostática ya de la uretra específicamente. Aquí estamos observando desde un corte sagital desde una vista lateral derecha y desde un corte coronal o frontal desde una vista anterior el conducto deferente, cómo llega específicamente hacia esta región, y ahora se comunica específicamente con la región prostática de la uretra. Esa sería la próstata, y aquí estaríamos observando parte de ese conducto deferente, cómo llega hacia la región posterior de la vejiga para continuar su comunicación con la porción prostática de la uretra. Te invito a mi canal de Patreon, el cual puedes encontrar mucho más material de la pelvis, y suscribirte a este material. Te espero. Continuamos con el cordón espermático. El cordón espermático hace referencia al conjunto de estructuras que van desde el testículo y el epidimo o provienen de ellos. Ese contiene en su parte posterior el conducto deferente, a lo largo del cual corre la arteria deferencial. Por delante del conducto deferente vamos a encontrar el plexo pampiniforme, la arteria testicular y el vestigio del proceso vaginal. Por detrás vamos a encontrar en el grupo posterior, un poco menos voluminoso, el plexo venoso. Todos estos elementos, como también los numerosos vasos linfáticos que van a estar concomitantes alrededor de estos vasos, están envueltos por un tejido conjuntivo, que son prolongaciones subperitoneales por encima del escroto, que el conducto deferente va a recorrer todo el canal inguinal, como podemos observarlo en esta imagen, con los mismos elementos del cordón espermático. En la siguiente imagen vamos a observar desde una vista posterior el anillo inguinal profundo. Desde una vista posterior estaríamos observando el anillo inguinal profundo. Ese sería el anillo inguinal profundo. Esos elementos se dispersan mientras el grupo anterior del plexo pampiniforme de la arteria testicular ascienden por la pared abdominal, específicamente en la región posterior. Este grupo posterior del plexo termina en la vena epigástrica inferior. Vamos por paso. Aquí estamos observando de color amarillo, azul y verde todas las estructuras que van a tener relación específicamente con este plexo y con la vena epigástrica inferior. Aquí vamos a observar
cada una de estas estructuras. Vamos a observar entonces el nervio genitofemoral, la rama genital y los vasos testiculares. Justo este paquete proviene específicamente de ese cordón espermático y ahora esos vasos van a estar pasando, asciende por la pared posterior del abdomen. Continuamos ahora con la vena ilíaca externa. La vena ilíaca externa son también puntos de referencia porque vamos a encontrar el conducto deferente, ¿sí? Miren cómo los vasos ascienden hacia la pared posterior del abdomen, mientras que el conducto deferente ahora se hace un poco medial. Y otra referencia es la vena epigástrica inferior. Podemos observar que la vena epigástrica inferior y el ligamento interno foveolar cruza la cara medial de esos vasos ilíacos externos e internos y descienden en la pelvis. En esa imagen podemos observar el cordón espermático, nos representa de color negro el conducto deferente, que es la continuidad de ese epididimo que habíamos descrito anteriormente. Encontramos la arteria testicular, que proviene directamente de la aorta abdominal a nivel del L1-L2, nervio iloinguinal que viene del plexo lumbar, y el plexo venoso pampiniforme que se forma en una región anterior y posterior y envuelve todo ese cordón espermático para poder drenarlo específicamente hacia la región del abdomen. Ya en esa imagen en la parte inferior nos representan la cabeza del epididimo, el cuerpo del epididimo y la cola del epididimo, por donde finalmente ya se continúa como conducto deferente. Y esa, la parte más superficial externa sería la túnica albuginea, que está rodeando superficialmente, o más bien la parte superficial del testículo. La vesícula seminal o glándula seminal, tradicionalmente llamada así por la creencia errónea que almacena espermatozoides. Es un divertículo de la parte inferior del conducto deferente que en su desarrollo se flexiona sobre sí mismo. También es conocida como piriforme, una extremidad mayor superolateral. En el adulto mide unos 5 centímetros aproximadamente, pero se desarrolla y alcanza el doble de su longitud aparentemente las glándulas seminales. Esas se extienden oblicuamente, lateralmente hacia arriba y ligeramente hacia atrás en el recto de la vejiga, entre el recto y la vejiga. Vamos a verlo desde una vista lateral, esta sería la vejiga y este sería el recto. Y aquí se estaría desarrollando la vesícula seminal, que sería justo esta región de aquí. Podemos observar también desde una vista anterior, de un corte frontal, la vesícula seminal, que ya la encontramos pues como tal cortada porque se le ha hecho ese corte frontal. Las glándulas seminales están contenidas en un tejido conjuntivo denso, ese corresponde por delante al fondo vesical y pasa según la represión vesical de una posición casi horizontal a una vertical. Por detrás están separadas precisamente del recto por el septo vesical. Continuamos con el conducto eyaculador. Este mide menos de 2,5 centímetros de longitud desde una vista lateral derecha, es un corte sagital. Disminuye gradualmente de calibre para medir solamente 0,5 milímetros en su terminación. Ambos conductos convergen a través de la próstata. Aquí encontramos el conducto como tal eyaculador y va a estar dirigiéndose, convergen a través de la próstata. Por detrás del lóbulo medio, específicamente oblicuo hacia abajo y hacia adelante, desembocando en el colículo seminal a cada lado del orificio del utrículo prostático. El utrículo prostático hace referencia a esta región que justo vamos a encontrar a nivel de la próstata. Justo por ahí desemboca como tal pues todo el líquido seminal. Por este orificio del utrículo como tal hay una hendidura por la cual convergen ligeramente todos esos conductos eyaculadores. La arteria del conducto deferente usualmente es rama de la arteria umbilical. En esta imagen podemos observar la arteria ilíaca común, esa sería la arteria ilíaca externa, esa sería la arteria ilíaca interna y esa sería la arteria umbilical. La arteria del conducto deferente precisamente es rama de la arteria umbilical, va directamente para la ampolla y la glándula seminal y acompaña el conducto hacia el testículo, donde se anastomosa con la arteria testicular. Recordemos que la arteria testicular es la misma arteria gonadal que proviene de la aorta abdominal a nivel de L1 y L2. Además,
se observa cómo la arteria testicular va a estar anastomosándose y nos va a dar pues como tal irrigación a la glándula seminal y parte adyacente del conducto deferente. Se reciben de manera variable ramas de la arteria vesical inferior y la arteria rectal media e inferior. Con respecto a la inervación de la musculatura lisa de esta vía espermática, es esencialmente simpática y proviene de los segmentos medulares torácicos inferiores, esta región, y lumbares superiores. La mayor parte del conducto deferente recibe su inervación del plexo hipogástrico superior. La parte terminal del conducto y las glándulas seminales son inervados por el plexo vesical y el plexo prostático. Parte de las consideraciones clínicas hace referencia a la palpación del funículo espermático, que se localiza precisamente por el conducto deferente, como un cordón muy duro. Ese normalmente se comprime entre el pulgar y el índice contra el tubérculo del pubis. También podemos observar otra correlación clínica que hace referencia al tacto rectal. Cuando se hace el tacto rectal se aprecia sobre todo la vejiga cuando está distendida y las ampollas deferentes de las glándulas seminales y la próstata, por supuesto. Si te gustaría ver la segunda parte del sistema genital, te espero en mi canal del Patreon. En la caja de descripciones te dejo el link.